Buenos días. Bienvenidos a las clases en línea de Aula 24. Mi nombre es Julio Rojas, soy tutor en línea de Aula 24 y los saludo con gusto desde la Ciudad de México. Nuestro tema de hoy es unidades de longitud. En nuestra vida cotidiana constantemente estamos midiendo cosas. Muchas veces ya lo hacemos inconscientemente, pero esta medición de cosas no la hacemos utilizando un patrón de medida. No vamos por la vida con nuestra regla o nuestra cinta métrica, sino que la mayoría de las veces medimos las cosas, medimos las personas o medimos las distancias comparándola con otras cosas o con otras personas o con otras distancias. Por ejemplo, en la pantalla eh, nos preguntan quién es más alto, Lolita o su papá. Lolita es más alto que ella. Si nosotros queremos hacer una aproximación acerca de cuánto es más alto el papá de Lolita, podemos decir que es el doble de tamaño que ella. Eso gracias a que tenemos la imagen como comparación. Pero si no tuviéramos la imagen, si nada más nos preguntaran quién es más alto, Lolita o su papá, eh, pues simplemente no podríamos mencionarlo sin la imagen, porque puede ser que Lolita ya sea una mujer grande en tamaño e incluso tal vez más grande que su papá, como a veces suele ocurrir. Las cosas o las personas que queremos comparar. Y a partir de esa comparación surge el concepto de medir. Como tenemos en la parte inferior, medir es comparar usando una unidad. La competencia de nuestra clase de hoy es identificar el metro como unidad principal de longitud para hacer mediciones de objetos o situaciones reales. Por otro lado, reconocer las unidades de longitud y elegir la adecuada para resolver ejercicios de medición de objetos. El aprendizaje esperado es: aplican diversas estrategias para resolver problemas de longitud que involucren diferentes medidas y contextos por el uso del metro y sus submúltiplos. El acto de medir no es actual, no es algo moderno que haga el ser humano, sino que es algo que ya ha realizado desde tiempos remotos. En las sociedades antiguas se utilizaba la pulgada para medir, también el palmo, que es la distancia que hay de la punta del dedo gordo a la punta del dedo meñique en una mano. El codo, que es la distancia que hay de la punta de los dedos al codo. La braza, que se refiere a la longitud que hay de punta de los dedos a punta de los dedos de otra mano con los brazos extendidos. El pie, que es la longitud de un pie, y el paso también, que se refiere a la longitud de un paso. Muchas de estas unidades, bueno, son muy subjetivas por el hecho de que no todos tenemos la misma longitud corporal en nuestras extremidades. Sin embargo, en la historia se utilizaban las medidas de algunas de personajes importantes, por ejemplo, de los reyes. Hagamos ahora una actividad. ¿Cuál de los pasteles es el más alto? Es correcto. El pastel A es el más alto. Aquí tampoco tenemos una unidad, un patrón de medida o una unidad de longitud, pero sí podemos determinarla más o menos por el dibujo que se nos presenta. Observamos que en cada uno de los pasteles está formado por rebanadas.
entonces podremos considerar a esa rebanada como la unidad de medida. De esta manera podemos decir que el pastel A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rebanadas. El pastel B tiene 1, 2 y el pastel C tiene 1, 2, 3 rebanadas. Tenemos otra actividad. ¿Cuál es el lápiz más corto? El lápiz inciso B es el más corto. Aquí no hay un patrón que podamos observar, no podemos determinar una unidad de longitud. Simplemente estamos comparando con los otros dos lápices. Siguiente actividad. Utiliza los números 1, 2 y 3 para poner los envases en orden del de menor tamaño al más alto. Es correcto. El 1 iría en el de en medio, el 2 en el de la izquierda y el 3 en el envase de la derecha. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. 1, 2 y 3. Ahora sí, ya estamos en posibilidades de definir la longitud. La longitud es una magnitud creada para medir la distancia entre dos puntos. También sirve cuando medimos el tamaño de los objetos o de las personas, por ejemplo, la estatura. La unidad principal de longitud es el metro y su símbolo o su abreviatura es la letra M. En la imagen tenemos una regla de madera de 1 metro, pero también podemos utilizar de cualquier otro material, de aluminio, de plástico, etcétera. Bueno, ¿qué cosas en la vida cotidiana miden 1 metro de longitud? Tenemos, por ejemplo, una guitarra que mide 1 metro aproximadamente de longitud. Sin embargo, no solamente vamos a utilizar el metro, porque no todas las cosas miden alrededor de 1 metro o 2 metros. Hay cosas pequeñas, por ejemplo, una abeja. Una abeja, no sería mucho que utilizáramos 1 metro para medir el tamaño de una abeja. Por lo tanto, se utilizan los submúltiplos. Los submúltiplos son unidades de medida menores de 1 metro. La más utilizada es el centímetro, o una de las más utilizadas es el centímetro. De esta manera, podemos decir que una abeja mide 3 centímetros de longitud. Tenemos otra actividad. ¿Cuál de los siguientes elementos que tiene la maestra en su escritorio mide aproximadamente 3 centímetros, igual que la abeja? El sacapuntas, ¿verdad? El sacapuntas. El lápiz no. Los lápices no miden 3 centímetros, miden mucho más, miden 15 o 20 centímetros. La regla, en promedio, la regla que llevamos a la escuela mide 30 centímetros, aunque hay unas más pequeñas, hay de 20 centímetros y la más pequeña puede ser de 10 centímetros. Y por supuesto que hay sacapuntas también más grandes, pero en promedio los sacapuntas son pequeños, de aproximadamente 3 centímetros de longitud. Bueno, si usamos la regla, ¿cuánto mide aproximadamente la zanahoria? Ahora sí ya tenemos un patrón de medida, una unidad de longitud, en este caso es la regla, en centímetros. ¿Cuánto creen que mida la zanahoria? Vamos a verlo. Pasadito de 9 centímetros, incluyendo su rabito. Estoy seguro que han de haber dado la respuesta aproximada.
Eh, También tenemos equivalencias entre el metro y sus submúltiplos. Por ejemplo, un metro es igual a 100 centímetros. Y también tenemos otro submúltiplo del metro que es el milímetro. También es muy utilizado y se utiliza para cosas aún más pequeñas de un centímetro. Por ejemplo, se me viene a la mente un insecto, bueno, un mosquito, un zancudo de esos que pican en la noche, que nos chupan la sangre. Un mosquito mide en milímetros, no sé si alcance un centímetro, seguramente no. Entonces, la equivalencia es que un centímetro equivale a 10 milímetros. Y tenemos una representación gráfica, una imagen de la comparación de centímetros y milímetros. ¿Qué unidad es la más adecuada para medir el largo de una libreta escolar? Los centímetros, ¿verdad? El inciso B. Los metros no. Los metros son bastantes para medir una libreta escolar. Los milímetros, sí podríamos utilizar los milímetros, pero tendríamos que utilizar muchos milímetros para el largo de la libreta. Lo más adecuado es los centímetros. Aquí tenemos una escalera de equivalencias del metro con sus submúltiplos. En la parte superior, en el escalón superior de la escalera, tenemos el metro. Después tenemos los decímetros, cuya abreviatura es dm, y equivalencia es un metro igual a 10 decímetros. Después tenemos los centímetros. De esta ya sabemos su abreviatura es cm y ya sabemos su equivalencia. Un metro es igual a 100 centímetros. En el último escalón tenemos los milímetros. Su abreviatura es mm y su equivalencia es un metro igual a 1000 milímetros. De hecho, por su mismo nombre lo dice 1000 milímetros. Vamos a otra actividad. ¿Cuál es la mejor estimación para el alto de una puerta? Inciso B, 2 metros. El inciso A no, 30 centímetros no mide una puerta, a menos que sea una puerta de una casa de muñecas, porque de otra manera una puerta de 30 centímetros no es posible. El inciso C, mucho menos. 20 milímetros son 2 centímetros. Una puerta de 2 centímetros solamente en una imagen de internet, ¿no? Pero en la vida real las puertas tienen alrededor de 2 centímetros de altura. Puede ser un poco más, pueden ser un poco menos, o puede ser esa longitud exactamente. Una última actividad. Completa las siguientes frases indicando el número correcto. La pregunta número 1. 400 centímetros es igual a ¿cuántos metros? Es correcto, 400 centímetros son 4 metros, porque cada metro son 100 centímetros. Pregunta número 2. 2 metros, ¿a cuántos centímetros equivale? A 200 centímetros. Es correcto. Si un metro son 100 centímetros, entonces 2 metros son 200 centímetros. Llegamos al final de nuestra clase. El día de hoy identificamos el metro como unidad principal de longitud. Reconocimos y utilizamos las unidades de longitud, centímetro, decímetro, metro y sus abreviaturas. Y elegimos la unidad más adecuada para medir la longitud de objetos o distancias. Les agradezco mucho por su atención y espero verlos en la próxima. Hasta pronto.